¿Alguna vez te ignoraron mientras otro tipo se llevaba toda la atención? Imagina esto. Estás en un bar. Ella pasa a tu lado, ni te mira. Pero luego, con un truco simple, sus ojos se clavan en ti. No puedes apartarla de tu cabeza. Y ella tampoco. Esto no es magia. Es psicología pura, mezclada con un toque de estoicismo que te hace imparable. Hoy, en la Masterclass número 9 de seducción, te revelo el secreto de reflejarla que la vuelve loca por ti. Si quieres dejar de ser invisible y dominar el juego, quédate. Porque lo que viene no solo te abre los ojos, sino que te da el poder de meterte en su mente. Y al final, un truco extra que yo mismo uso. Vamos directo al grano. Sección 29. El eco emocional. Hacerla sentir que eres su destino. Ayer salí con un amigo. Estábamos en una mesa al fondo de un café. El ruido de las tazas chocando llenaba el aire. El aroma del espresso se colaba por mi nariz. Una chica se sentó a 2 mesas. Hablaba rápido, nerviosa, con las manos moviéndose como si intentara explicarle algo al universo. Dijo, a veces siento que nadie me entiende. Mi amigo, como siempre, intentó impresionarla. Soltó un chiste sobre gatos que cayó plano. Yo no hice eso. Miré mi café, dejé que el vapor subiera y rozara mi cara, tomé una pausa y dije, es como si el mundo hablara otro idioma, ¿verdad? Silencio. Ella giró el cabeza tan rápido que casi derramó su taza. Me miró fijo. Sus ojos decían, ¿cómo supo eso? Mi mente gritó, la tengo. Sentí el pulso en mi muñeca acelerarse, pero mi cara no mostró nada. Esto es el eco emocional. No es solo repetir lo que dice, es captar su estado y devolverlo con un giro sutil. La psicología lo explica claro. Un estudio de la Universidad de Nueva York encontró que las personas confían un 25% más en quienes imitan sus emociones sin exagerar. Es como si su cerebro dijera, este tipo me entiende. Pero aquí entra el toque estoico, y escúchame bien. No te pierdas en sus sentimientos. Reflejas para conectar, no para hundirte. Mantienes el control como un general en una batalla que no muestra miedo. Ella sintió que yo era su destino, pero yo solo usé su propia mente contra ella. No es casualidad, es estrategia. Otro caso, hace 2 semanas en una reunión, una chica dijo, odio cuando todo se siente tan vacío. Todos asintieron como robots. Yo no. Miré por la ventana, vi las luces de la calle parpadear, y dije, vacío es lo que queda cuando nadie escucha de verdad. Ella se acercó después y me dijo, tú no hablas como los demás. ¿Ves? El eco emocional te hace único. Prueba esto mañana. Si ella dice algo emocional, estoy agotada, nadie me ve. Repite una versión suave. Agotada es duro, o verse invisible apesta. Observa cómo te busca, es como encender una chispa en su cabeza. Sección 30. La máscara de la escucha. Usar su voz para seducirla. La semana pasada, recibí un mensaje. Era ella. Estoy harta de que me ignoren, escribió. El sonido del teclado en mi cabeza resonaba mientras leía. El brillo de la pantalla cortaba la oscuridad de mi cuarto. Podría haber dicho, qué mal, lo siento. Pero eso es lo que hace el promedio, y yo no soy promedio. Esperé 3 segundos, tomé aire hasta que sentí mis pulmones llenos, y respondí, ignorada es lo último que debería sentir ahora. Silencio. Pasaron 10 segundos. Luego, ¿cómo haces eso? Sonreí. Mi mente dijo, no estoy escuchando de verdad, solo uso sus palabras. Sentí el calor del celular en mi mano, pero mi cara seguía fría como piedra. Esto es la máscara de la escucha. No se trata de empatía real, se trata de espejeo verbal. La psicología lo tiene estudiado. Un experimento de Harvard mostró que repetir frases clave de alguien, no todo, solo lo esencial, aumenta su percepción de empatía en un 40%. Es como si su cerebro dijera, este tipo me entiende sin esfuerzo. Pero el estoicismo le da el filo. No te involucres emocionalmente. Escuchas lo que dice, reflejas lo justo y la dejas queriendo más.
No eres su terapeuta, eres su imán. En una cita reciente, ella dijo, odio las citas aburridas. El ruido de los platos en el restaurante chocaba a nuestro alrededor. Los demás habrían dicho, sí, qué lata. Yo no. Asentí lento, sentí el peso de la silla bajo mí, y solté. Aburridas es lo que menos quiero que sientas. Se rió. Sus ojos brillaron. Ahora me escribe primero, casi todos los días. Otro ejemplo. En un grupo ella dijo, me siento fuera de lugar. Yo miré mi vaso, dejé que el hielo tintineara, y dije, fuera de lugar es lo que no deberías estar sintiendo. Me buscó después para seguir hablando. Usa su voz como un espejo, y ella caerá sin notarlo. Hazlo esta semana. Repite una palabra suya con calma y mira cómo reacciona. Sección 31. El interruptor emocional. Cambiar su humor para que te necesite. Hace un mes caminaba con ella. El aire frío cortaba mi cara. El sonido de las hojas secas crujía bajo mis botas. Sus pasos eran pesados, lentos, como si cargara el día entero en los hombros. Dijo, hoy todo salió mal. Podría haberla consolado como todos, con un, tranquila, mañana será mejor. Pero eso es débil. Miré al suelo, sentí la grava rozar mis suelas y dije, sé que ahora todo parece gris. Asintió, sus ojos se nublaron un poco. Luego levanté la vista, sonreí leve y solté. Pero a veces lo gris solo necesita un poco de fuego. Hice una pausa, sentí el viento en mi cuello y añadí, como este clima que no sabe si congelarnos o hacernos reír. Ella rió. Su cara cambió, las arrugas de su frente se desvanecieron. Mi mente pensó, acabo de girar su mundo. Esto es el interruptor emocional. La ciencia lo respalda. Un estudio de la Universidad de California probó que el 70% de las personas imitan el estado de ánimo de quien lidera la interacción. Si ella está triste y tú te hundes, pierdes. Si la guías a otro lugar, ganas. El estoicismo me enseñó esto. No te dejas arrastrar por su caos. Reflejas su tristeza un segundo, lo suficiente para que te crea. Luego la llevas a la luz. Hace 2 días me escribió. Estoy mal otra vez. Respondí. Mal es lo que sientes ahora, pero ¿y si te cuento algo ridículo? Le mandé una historia tonta sobre mi vecino. Me llamó riendo. Ahora me busca cuando está mal, como si yo fuera su antídoto. Prueba esto. Si ella está frustrada, di, frustrada es lo que nadie merece. Luego cambia el tono. Aunque a mí me frustra más perder el control del café matutino. Ríe, y ella te seguirá. Cambia su humor, y te necesitará para sentirse bien. Sección 32. El espejo roto. Romper el patrón para que ella te persiga. El viernes pasado estaba en una fiesta. Ella reía. El calor de la gente me rodeaba. El eco de las copas chocando zumbaba en mis oídos. Hablábamos fácil, fluido, como si el resto del mundo no existiera. Dije, me gusta cómo piensas. Ella sonrió, se acercó. Su perfume cortó el aire. Todos la miraban, esperando que eligiera a alguien. Entonces miré mi reloj. Sentí el cuero de la correa en mi piel y solté. Uy, casi se me olvida algo. Me aparté un paso. Dejé que el silencio cayera como plomo. Ella frunció el ceño y dijo, ¿qué pasa? Mi mente gritó, ahora te busca ella. Esperé 2 segundos. Volví con una sonrisa. Nada, solo quería ver si notabas. Rió más fuerte. Su mano rozó mi brazo. Esto es el espejo roto. La psicología lo tiene claro. Un estudio de la Universidad de Stanford dice que una interrupción inesperada aumenta el interés en un 30%. Rompes el patrón y su cerebro entra en alerta. El estoicismo me dio la calma para no ceder, para no seguirla como cachorro. Reflejas al inicio, la enganchas con empatía y luego cortas. Ella esperaba que la adorara sin parar. No lo hice. Al día siguiente me escribió, ¿qué tenías que hacer anoche? Ahora me persigue. Otro ejemplo. En un café ella dijo, me encanta hablar contigo. Sonreí y dije, genial. Luego miré mi teléfono y murmuré, mierda, tengo que revisar esto. Me siguió con la mirada hasta que volví.
En un mundo de hombres predecibles, sé el que la descoloca. Prueba esto, refleja su entusiasmo, di algo como, eso me atrapó, y luego aléjate un poco. Disculpa, un segundo. Verás cómo te busca. Escucha esto. Ayer ella me dijo, estoy mal, todo se derrumbó. El ruido de la calle zumbaba afuera, pero yo no me inmuté. Respiré hondo, sentí el aire llenar mi pecho, mantuve mi cara serena como piedra y respondí lento, mal es lo que no mereces. Silencio. Sus ojos se abrieron, su respiración cambió. Esa calma la desarmó, la intrigó y ahora me busca. Eso es el truco extra. Refleja con la calma de un monje. No te alteres, controla tu reacción y usa su emoción contra ella. Es estoicismo puro. Saludo a los iniciados oscuros. Ustedes saben de qué va esto. Gracias por estar aquí. Prueba esto y dime en los comentarios. ¿Qué pasó? Suscríbete ya y hazte miembro. Hay secretos oscuros esperándote que no verás aquí. Pronto destrozamos los mitos de la seducción y mostramos que funciona con psicología oscura.